Hola chicos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos, como todos los días jueves, en el curso de razonamiento verbal para tercero de secundaria. El tema de hoy, como ven, es oraciones eliminadas. Este tipo de ejercicios consisten, como su título lo dice, reconocer dentro de un pequeño texto la idea o oración en la cual debemos descartar, debemos eliminar. ¿Pero qué se debe considerar para que sean eliminadas? Dos criterios. Un criterio que se llama de redundancia y el otro el criterio de inconexión. El criterio de redundancia nos dice que es un criterio que considera ya o se da cuando en una oración ya plantea la misma idea que en otra. Es decir, dentro del texto hay dos oraciones que plantean el mismo tema. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a eliminar? Una de ellas planteará o mencionará el tema de manera general. Entonces, es esa idea a la que voy a eliminar. ¿Ok? Entonces, veamos este ejemplo. Un sismo de grado 7 azotó ayer al Perú. 2. Todas las ciudades del litoral han sido destruidas. 3. Se ha decretado estado de emergencia. 4. Países amigos envían ayuda. 5. Las ciudades de Tacna, hay una corrección ahí, de Tacna y Moquegua han sido devastadas. 6. Se temen nuevas réplicas. Entonces en el texto hacen mención a dos oraciones que plantean el mismo tema. ¿Han podido reconocerlas? Es el texto 2 o oración 2. Todas las ciudades litorales han sido destruidas, es decir, ciudades costeñas. La ciudad de Tacna y Moquegua han sido devastadas. Tacna y Moquegua son ciudades que están en la costa. Entonces las dos plantean el mismo tema, ciudades costeras. Ahora, ¿cuál de ellas es muy genérica? Da menos detalles de manera precisa. ¿Cuál es? La 2. Dice ciudades del litoral. No se sabe cuál. En cambio, la 5 ya es más exacta. Entonces se elimina el texto 2. ¿Ok? Ahora, en conexión se da cuando una idea u oración, dice, se aleja del tema que es tratado en el texto, ya sea de manera parcial o total. Por ejemplo, los museos son instituciones cuya función primordial es conservar y difundir la cultura. ¿De qué se habla? De los museos, ¿no? 2. Un museo de arte le brinda al público poder apreciar obras de pintura y escultura. ¿Ok? ¿De qué está hablando? De los museos o tipos de museos. 3. El arte es la actividad creativa más enriquecedora del hombre. ¿De qué está hablando? Del arte. Si te das cuenta, hasta ahí ya se aleja el tema, distinto a la oración 1 y oración 2. Oración 4. Los museos históricos presentan objetos que son testimonio del pasado. ¿De qué se habla? De un tipo de museo. 5. En los museos de antropología es posible conocer culturas distintas. ¿De qué se está hablando? También de otro tipo de museo. Entonces, creo que hemos reconocido la oración que no habla acerca de los museos. ¿Cuál es? La oración 3, que está hablando acerca del arte. Entonces, esos son los dos criterios. A continuación, vamos a desarrollar los ejercicios. Ya, recuerden que estamos en la página 47 de su libro de razonamiento verbal. ¿Ya? Entonces, vamos a reconocer. Era muy hermosa, te lo juro, nunca yo he visto a alguien tan bella. 2. Ojos claros y explosivos. 3. Ceja poblada, nariz recta y lindos labios. 4. Cuerpo envidiable y cabello castaño. 5. Y además vivía muy cerca a mi casa. En el texto, ¿qué están haciendo? Está describiendo a una persona, en este caso a una chica. Entonces el tema del texto es la descripción o características de una chica. Y hay una que no da una descripción. ¿Qué oración sería? La oración 5, correcto. Dice vivía. No es una descripción de la chica. Entonces, se elimina la oración 5. ¿Ok? Oración o texto 2. Las galaxias pueden contener más de un centenar de miles de millones de estrellas. ¿De qué se está hablando? De las galaxias y la cantidad enorme de estrellas que contienen.
Hasta la presentes han sido detectadas más de 70 millones de galaxias. Sigue hablando acerca de las galaxias y las cantidades que poseen. 3. Esto gracias a la perfección de diversos sistemas ópticos. Son verdaderamente inmensos las galaxias, ¿no? 5. Por ejemplo, el sistema solar pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea. ¿Ok? Entonces, ¿qué oración se tendría que eliminar? Para eso tengo que reconocer. Aquí están hablando todo lo relacionado a las galaxias. ¿Ok? Encontramos dos oraciones que hablan sobre el mismo tema. ¿Y cuál es? La cantidad de galaxias que existe o las cantidades o la extensión de las galaxias, ¿no? Entonces, ¿y qué oración habla acerca de ellas? Por ejemplo, la oración 4. Son verdaderamente inmensas. ¿Quiénes? Las galaxias. Y con la hora de la inmensidad tenemos la oración 1. Las galaxias pueden contener más de un centenar de miles de millones de estrellas. Entonces, entre la oración 1 y 4, ¿cuál es más genérica? ¿Cuál da menos detalles? La oración 4. Entonces, lo elimino. Texto 3. Los galgos son una raza de perros. ¿De qué está hablando? De los galgos. Son utilizados en múltiples competiciones. ¿Qué está hablando? Una característica de los galgos, ¿no? 3. Posee una figura y potente musculatura. Está describiendo otra una característica de los galgos. Posee entre 30 y 32 kilogramos. También de una característica. Tienen además gran cantidad muscular y velocidad. Entonces está hablando de una característica. Entonces, el tema son características, ¿ya? De los galgos. Describe. Entonces hay una que no es una descripción ni una característica. ¿Cuál es? La oración 2. Son utilizados en múltiples contextos. No está caracterizando o dando una cara, digamos, redundando la palabra, una característica de los galgos. Se elimina la 2. Texto 4. El diente consta de tres partes: corona, raíz y cuello. 3. Además está formada por el esmalte, cemento, el marfil y la pulpa. 4. Los hay de los más variados tipos dependiendo de la especie. 5. En los mamíferos se clasifican en incisivos, molares, premolares y caninos. Aquí todas las oraciones están hablando acerca de los dientes. Primero mencionan los tipos, o partes, perdón, más que tipos son partes, ¿ya? Que lo conforman. En la otra segunda parte, los tipos. Pero en la 4 y la 5 vamos a encontrar una redundancia en el tema. ¿Cuál es el tema de ambas? Los tipos de dientes. ¿Cuál de ellas es más genérica? Aquella que nos habla, los hay de los más variados tipos dependiendo de la especie, o en los mamíferos se clasifican en molares y incisivos. ¿Cuál es más genérico? Sería la oración 4. ¿Ya? Entre la 4 y la 5 están hablando sobre los tipos de dientes. La 4 es más genérica, da menos detalle, por tal motivo la eliminamos. 5. Rudolf Diesel es un ingeniero e inventor alemán. Inventó el motor que lleva su nombre. Este motor está basado en un proceso de combustión interna. En él, el aire se comprime a alta presión de manera que aumenta la temperatura. Es de diferentes características en comparación con el motor de gasolina. ¿De qué está hablando? De Rudolf Diesel y el motor que inventó. Hay una que no se relaciona, digamos, directamente o más detallada con respecto a al inventor y lo que creó. ¿Cuál se aleja de una manera? Sería la oración 5, porque esa es una comparación con la gasolina. No tanto describe, no se enfoca solamente en el motor, sino que amplía la visión haciendo una comparación a otro tipo de motor. La 5 se aleja del tema. 6. La función más importante del dinero es la de facilitar el comercio. 2. Por eso apareció desde tiempos remotos de la historia, sustituyendo al trueque. 4. Con el transcurrir del tiempo su presentación ha ido variando. 5. En la actualidad el dinero se puede representar en múltiples formas. A ver, todos hablan acerca del dinero, ¿ok? Cómo surge, ¿no? Y además ciertas características, ¿ok? Entonces, veamos cuál de las oraciones se va a eliminar. Tenemos la oración 4.
Con el transcurso del tiempo su presentación ha ido cambiando. Es decir, ¿cuál es el tema? Cambio a través del tiempo. 5. En la actualidad, el dinero se puede presentar en múltiples formas. Quiere decir que ha cambiado, pero se enfoca en la actualidad. Ambas hablan del cambio en la forma del dinero a través del tiempo. ¿Ok? ¿Y cuál es más genérica? ¿Cuál da menos detalles? ¿Se va la? Claro, la oración 4 es más genérica. Tenemos la 7. El gallego es una lengua romántica procedente del latín, hablado en el noroeste de la península ibérica. En la Edad Media el gallego constituyó una unidad lingüística. Actualmente se habla en toda Galicia, por la cual es idioma oficial junto con el castellano de esta región. ¿De qué está hablando? Del gallego. O describe qué es, dónde procede, dónde se habla. Hay una oración que se aleja en el tiempo, la descripción del tiempo. Es la oración 3. En la Edad Media el gallego constituyó una unidad lingüística. La 3 se elimina porque se aleja del tema. El tema es el gallego, ¿no? Que te dice que es una lengua presente del latín, se habla en la actualidad, no en tal lugar. O sea, en cambio, la 3 se va al pasado, como que el tiempo no se relaciona con las demás, ¿no? 8. Nacido en Seattle, Washington, 1955, Bill Gates, informático estadounidense, fundó la compañía Microsoft. A comienzos de la década de los 80 alcanzó su mayor éxito con el sistema operativo MS-DOS. Se le conoce por ser un exitoso empresario. ¿De qué están hablando? De Bill Gates. Entonces, ¿qué oración se aleja o es muy genérica? Sería la oración 5. Se le conoce como exitoso. Están hablando de su biografía, de lo que logró, ¿no? La 5 ya es muy genérico, simplemente es un exitoso empresario. Se aleja del tema. 9. El geyser es una fuente termal esporádicamente proyectada, un surtidor de agua caliente a través de una abertura en la corteza terrestre. Abundan en regiones volcánicas, su acción no es constante. ¿De qué están hablando? De los geysers. ¿Qué es? ¿Qué características tiene? Aquí se elimina por redundancia. ¿Ok? Si te dicen esporádicamente proyecta un surtido de agua caliente, quiere decir que ese surtido no es constante. Entonces aquí hay una redundancia con la 5. ¿Cuál es muy genérica? ¿La 2 o la 5? Es la oración 5, justo en la alternativa. No sé si ustedes hayan tenido. La E sería la 5, la que faltaba, ¿no? Entonces se elimina el texto o la oración, perdón, 5. Ejercicio 10. La diplomacia es el arte y práctica de las relaciones entre naciones. ¿De qué habla? De la diplomacia. 2. Encargada de mantener y facilitar las relaciones con otros países u organismos. ¿De qué está hablando? De la diplomacia. Está hablando que consiste en relaciones entre países u otros organismos. 3. Estas relaciones se basan en el mutuo reconocimiento de estados. Los encargados de llevar a cabo estas funciones son los llamados embajadores. Otra forma de relación se lleva a cabo mediante cónsules. Aquí está hablando de la diplomacia y la relación con los estados o gobiernos. Hay una redundancia, si te das cuenta, ¿no? La oración 1 y la oración 2. La diplomacia se encarga de las relaciones entre naciones. La diplomacia encargada de mantener y facilitar las relaciones con otros países organizados. ¿Cuál es más genérica, menos detalles? ¿Sería la? ¿Cuál sería? Sería la 1, correcto, ¿no? Teniendo en cuenta que está hablando sobre la diplomacia. Listo. Oración 11. Calentamiento antes del partido, ingreso a la cancha, pitazo inicial, las tribunas abarrotadas de gente y término del partido. Campeonamos. ¿Cuál o qué oración se aleja del tema? Porque está hablando todo lo que es del partido, dentro de la cancha, las jugadas. ¿Pero cuál es? Exacto, se elimina la 4 porque está hablando de un contexto o lugar distinto, que son las tribunas. Todo se desarrolla dentro de la cancha de fútbol, ¿no? 12.
Esperaba que algún día volviera de su largo viaje. Aunque parezca increíble, tenía la esperanza de volver a estar juntos. Nos habíamos dejado de ver muchísimo tiempo. Pero un día volvió, fui a ver su llegada al aeropuerto, era tarde. Claudia ya había formado una familia y felizmente era dichosa. Aquí está hablando o contando un hecho que ha ocurrido, ¿no? O que había ocurrido. Entonces, es una narración de unos sucesos. ¿Qué oración se podría eliminar en este caso? ¿Mm? ¿Tienen la respuesta, chicos? A ver, para comprobarla. Entonces, veamos. Esperaba que algún día volviera de su largo viaje. Está haciendo referencia de una espera en el tiempo. Aunque parezca increíble, tenía la esperanza de volver a estar juntos. Está hablando algo que él siente. Dice, nos habíamos dejado de volver muchísimo tiempo. Está hablando también de la espera, ojo, a través del tiempo. Pero un día volvió, fui a verla y entonces, perdón, hay una que no está hablando acerca de la espera. Sería la 2. ¿No? Está hablando algo de su aspecto de sus sentimientos, de sus emociones. ¿Ok? Entonces, ahora chicos, queda como actividad, como tarea, el resto de esos ejercicios 13, 14, 15 y la página 50. ¿Ok? Serían en total 9 ejercicios. Página 50 y de la página 49, 13, 14 y 15 para que ustedes lo hagan como tarea. ¿Ok? Aquí era la 1. Chicos, entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana.